Buenas noches, te saluda Genaro Lozano. Bienvenido a Foro Global, el programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Es noche de conversaciones globales y en esta ocasión me acompaña el periodista Felipe Restrepo Pombo. Conversaremos sobre Colombia, el proceso de paz y sobre la figura del presidente Juan Manuel Santos. No le cambies, esto es Foro Global y comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Foro Global. Como te comentaba, está en el estudio Felipe Restrepo Pombo. Él es editor y escritor colombiano. Es autor de varios libros, entre ellos sobresale la novela Formas de Evasión. También fue editor de la revista Paris Match en Francia, de Esquire Latinoamérica, y ha contribuido con el diario El País, GQ, Travesías, El Universal y La Nación. Es profesor de periodismo narrativo en varias universidades de América Latina y actualmente es editor en jefe de la revista Gato Pardo. Felipe, muchas gracias por estar aquí en Foro Global. ¿Cómo estás? Qué gusto. Al contrario, Genaro, muchísimas gracias por esta invitación. Tenía muchas ganas de conversar contigo desde hace un rato sobre muchos temas, pero siempre empiezo con preguntas personales. En tu caso, ¿qué te lleva a ser periodista, ser editor y de repente brincar también al mundo de ser un novelista? Porque ya también eres un novelista. Bueno, ya sabes, estas ocupaciones, estos oficios son en realidad vocaciones y creo que siempre me llamó la atención el periodismo. Desde muy chico empecé mi carrera en diferentes revistas. Estuve en la revista Cambio con Gabriel García Márquez y de ahí fui pasando a varios medios y es a lo que me he dedicado toda la vida. Y el paso a la literatura también fue algo muy natural. Creo que son dos oficios, el periodismo y la literatura, que más que paralelos son perpendiculares, tienen muchos cruces y siempre me ha interesado explorar estos cruces, jugar con la ficción, con la no ficción. Obviamente son dos labores muy diferentes, pero me gusta encontrar esos puntos comunes. Claro. Oye, México, Colombia, eres al igual que Gabo y muchos otros colegas tuyos que han pasado su vida entre ambos países. Siempre que hablo con algún colombiano que ha pasado también algún tiempo en México, me dice, es una de las preguntas más difíciles porque amo a ambos países de una manera desaforada, ¿no? Pues creo que mi respuesta también va a ser muy similar. Nací en Colombia, viví mucho tiempo en Colombia y en otros lugares, pero ya llevo una muy larga temporada en México y es un país que genera todo tipo de emociones, ¿verdad? Que lo puedes amar desaforadamente, luego odiar terriblemente, pero siempre me atrae, siempre quiero estar acá. Es un país que me ha dado muchísimo, que me ha dado unos momentos increíbles y tengo un aprecio enorme por la gente que hay acá. Creo que es un país no solo geográficamente riquísimo, sino un país que produce una cantidad de cosas y que es muy interesante y al final tiene también muchas similitudes con Colombia, ¿no? No es casualidad que haya tantos intercambios culturales, políticos, literarios, porque somos muy parecidos, siendo dos países con historias muy diferentes, con actualidades muy diferentes. Creo que también hay un cariño ahí mutuo entre Colombia y México que cada vez que voy, vuelvo, tal, lo experimento y me gusta muchísimo. Claro. Oye, dos países muy parecidos, entre otras cosas, y muy unidos, entre otras cosas, por la figura de Gabriel García Márquez, por las letras, pero también por la violencia del narcotráfico, en el caso de Colombia, la guerrilla de las FARC también. Un proceso de paz en Colombia, por cierto, que tú retratas de una manera espléndida en este perfil que publicaste sobre el presidente Juan Manuel Santos en la revista Gato Pardo el año pasado. Un perfil largo, abundante, en donde retratas a un hombre que es venerado en el resto del mundo, idolatrado en muchos sentidos por el Premio Nobel de la Paz como un líder global y al mismo tiempo un hombre incomprendido, defenestrado, denostado en su propia Colombia, ¿no? ¿Con qué Juan Manuel Santos te quedas? ¿Con el hombre que como ministro de Defensa, como mencionas en tu largo perfil, atacó a las FARC, o como el hombre que firmó el proceso de paz y se convirtió, digamos, en el recipiente, en el ganador del Premio Nobel de la Paz? Mira, varias cosas ahí. Tienes razón en mencionar lo de la violencia, que tristemente es un lugar común en ambos países. Nos ha marcado por tantos años. Ahora siento que quizás en México hay un problema de seguridad un poco más grave que en el de Colombia, porque en Colombia sí ha habido un progreso, digamos, la situación sigue siendo difícil, pero se ha avanzado muchísimo, se ha contenido un poco todo este problema de seguridad que ahora siento que en México está desatado y va a tomar cierto tiempo que se estabilice. Yo creo que Juan Manuel Santos ha jugado también un rol importantísimo en
en esta situación que te digo, en esta contención de la violencia, primero como ministro de Defensa, como secretario de Defensa, ya se llama ministro, del gobierno de Álvaro Uribe, y luego durante sus 2 presidencias creo que dio una vuelta y dijo, bueno, por supuesto a las FARC hay que atacarlas, hay que hacerlas más débiles, limitar su espacio geográfico, pero nunca se van a poder derrotar militarmente. Las FARC existieron durante más de 50 años y ningún gobierno, ni de derecha, ni de izquierda, ni ninguna aproximación pudo derrotarlo militarmente, porque entre otras sabes que las guerrillas son casi imposibles de acabar. Y Santos lo que hizo fue hacerlo como ministro, atacarlas, y ya como presidente iniciar casi desde el primer día de su primer gobierno una aproximación negociada al final del conflicto en Colombia. Y jugó todo su capital político en esto, ¿no? Dijo, esta es mi prioridad, a esto le voy a apostar, y desde luego fue una decisión costosísima para él, para el país, para una sociedad que se dividió en 2 frente a esta opción de negociar o no negociar ante la guerrilla. Y yo, para contestar tu pregunta, me quedo con el Juan Manuel Santos conciliador, a pesar de los errores que se pudieron cometer durante el proceso, a pesar de su propia vanidad de querer llevar esto hasta las últimas consecuencias, pero al final la valentía de intentar hacerlo. Vanidad, usas el adjetivo vanidad y también lo usas en tu ensayo al referirte a un hombre que pasó del periodismo de repente a ser ministro de Comercio de un presidente, después a ministro de Defensa de otro, después a candidato presidencial y por supuesto presidente de Colombia, un hombre que le gustan los trajes británicos y los tratamientos cosméticos. ¿Quién es Juan Manuel Santos? ¿Pasaste con él? ¿Cuánto tiempo lo estuviste siguiendo a lo largo de este perfil? Bueno, para escribir mi perfil lo acompañé casi durante un año, no todo el tiempo, pero en diferentes momentos claves. Él fue muy generoso en darme tiempo, en abrirme las puertas de su despacho, de sus juntas. Incluso estuve en un encuentro entre él y el presidente Peña Nieto, estuve en el avión presidencial, en la visita de Estado de Peña Nieto, en el avión, en las juntas con su gabinete. Fue muy generoso, la verdad, en abrirle la puerta así a un periodista. Generalmente a los presidentes no les gusta hacer eso. Y una de las críticas recurrentes que yo encontraba cuando hablaba con la gente, con las fuentes que utilicé, porque además de él, ese perfil tiene, no sé, yo creo que más de 30 fuentes, personas que entrevisté, que lo conocían, en fin, era sobre su vanidad, sobre hasta qué punto alguien, por querer pasar a la historia como el hombre que firmó la paz, sacrifica una cantidad de cosas y apura un proceso que quizás tendría que haber tardado muchos más años. Y esta insistencia de Juan Manuel Santos en que se tenía que firmar la paz, que se tenía que llegar a un acuerdo durante sus 8 años de gobierno. E incluso yo le pregunté directamente si era un hombre vanidoso, y me parece que sí, efectivamente lo es, pero que en cierta proporción esa vanidad ayudó a que llevara a cabo su proceso político, con el que yo de nuevo estoy de acuerdo. Claro. Oye, le preguntas también a Juan Manuel Santos cuál es el rol que ve para sí mismo después de la presidencia, digamos, cómo se ve como expresidente de Colombia. Su respuesta me da mucha risa, la voy a leer textual. Me veo como un presidente que no va a joder a su sucesor, ¿no? En franca referencia, una honesta referencia a Álvaro Uribe, un presidente colombiano, un expresidente colombiano en el Senado que le hemos dado mucho seguimiento a su actuación como líder opositor ahora de Santos, un hombre que trató de dilapidar y de acribillar el acuerdo de paz, ¿no? Incluido usando mentiras, hablando sobre el hecho de que con el acuerdo de paz las FARC y Colombia entera se iba prácticamente a volver Sodoma y Gomorra, ¿no? Utilizando este tipo de alianzas. Mira, Santos tuvo que lidiar como presidente con esta oposición férrea de Álvaro Uribe, que es un personaje con un carisma enorme, con un apoyo popular gigantesco, a pesar de haber sido también el presidente durante 8 años, su capital político quedó entero. Como senador, que ha sido muy político, la gente lo sigue apoyando, y Santos parecía ser su sucesor. Sin embargo, también desde
casi el comienzo, las primeras semanas de gobierno de Santos, hubo una ruptura entre los dos y Uribe decidió pasarse a la oposición, y una oposición desde mi punto de vista, y como tú bien lo dices, demasiado, ¿cómo llamarla? No solo intensa, sino utilizando argumentos falsos, apelando a un cierto nacionalismo que desde mi punto de vista es absurdo, y mintiendo sobre las consecuencias del proceso de paz, ¿no? Yo durante la reportería de mi perfil entrevisté a Álvaro Uribe, logré que me hablara al respecto y quise preguntarle sobre eso, si él realmente creía que Juan Manuel Santos estaba llevando al país hacia el comunismo, hacia una muy interesante expresión que inventó, que es el castrochavismo, en referencia a Castro y a Chávez. Y para quien quizás no conoce de fondo a Juan Manuel Santos, es una afirmación absurda, porque si existiera una nobleza, si existiera una realeza en Colombia, Juan Manuel Santos sería parte de ellas como un príncipe que no podría estar más alejado del castrochavismo y del comunismo. De hecho, fue un gran enemigo de Chávez y no se lleva nada bien con Maduro, y la relación con Venezuela siempre ha sido muy tensa durante el gobierno Santos por las diferencias claras políticas de visión que hay. Entonces, la acusación de la extrema derecha colombiana de que llegar a un acuerdo de paz con las FARC iba a destruir a Colombia, pues era mentirosa y muy peligrosa. Y desafortunadamente fue una lógica que caló mucho entre el pueblo colombiano, y como sabes, cuando fue el plebiscito por la aprobación pública de este acuerdo, ganó el no, que fue para mí uno de los golpes más fuertes que ha recibido Juan Manuel Santos en su vida, porque nadie se esperaba que el pueblo colombiano votara en contra de algo que parecía obvio, y era que es mejor vivir en una sociedad en una paz negociada. Claro. Hoy nos quedan prácticamente 2 minutos de este bloque y quisiera concluir la parte de Juan Manuel Santos de la conversación con la afirmación que haces. Un hombre que gana la presidencia de Colombia con más de 9 millones de votos, sí era 9 millones de votos, 9 millones de votos, la votación más alta en la historia de Colombia, y un hombre que al final de su segundo mandato está prácticamente con 15% de aprobación, de las más bajas. ¿A qué se debe ese salto, digamos, para el presidente en su apoyo popular? ¿Es el activismo de Uribe? ¿Es el proceso de paz? ¿Es no entender la amnistía? ¿A qué lo atribuyes? Es una mezcla de todos esos elementos. Creo que los 2 periodos presidenciales en Colombia son larguísimos y que es muy difícil que un gobernante durante 8 años mantenga una popularidad. Efectivamente, Santos llegó a la presidencia con la votación más alta en la historia del país y va a terminar dentro de unos meses, yo creo que con cerca del 10% de aprobación, que es nulo para un presidente que firmó la paz, claro, que ganó el Premio Nobel de la Paz, y que afuera, como lo mencionas tú y como lo digo yo en mi texto, es visto como un líder de la región. Yo creo que se debe, sí, a lo extenso, a lo arriesgado que fue todo el proceso de paz, a su poca empatía con el pueblo colombiano en general, a la dificultad de él y de su gobierno de comunicar lo que quisieron hacer, y a los ataques constantes de la extrema derecha que han sido brutales y que le han hecho muchísimo daño a la democracia en Colombia. Wow. Déjame hacer una pausa muy breve y regresando retomemos el tema del legado de Juan Manuel Santos, sobre todo pensando en las elecciones que vienen este año en Colombia para elegir a su sucesor, y hablemos también sobre periodismo y los retos en Colombia y en México, si te parece. No te vayas, regresamos después de esta pausa, esta conversación con el periodista y editor Felipe Restrepo Pombo. Esto es Foro Global, regresamos después de la pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta conversación con el periodista Felipe Restrepo Pombo aquí en Foro Global. Felipe, estamos hablando sobre el perfil que escribiste en la revista Gato Pardo, extenso sobre la figura de Juan Manuel Santos, un poco sobre quién es este personaje. A mí me parece un personaje, la verdad, muy interesante, y yo hasta diría, lo he visto hablar y sus discursos me parecen bastante carismático. Tú dices que no conectaba tanto con la gente, pero hablemos sobre su legado, y parte de su legado va a ser, pues, quién gane la presidencia, digamos, de Colombia, que está en juego ya este año. Colombia es uno de los
7, 8 países de la región que acuden a las urnas a elegir a mandatario nuevo, al Poder Ejecutivo. Y en Colombia hay mucho en juego, ¿no? ¿Está en juego el proceso de paz? ¿Está en juego si gana la oposición a Juan Manuel Santos, que se eche para atrás, digamos, este proceso? ¿O no es una opción? Es una pregunta muy complicada porque legalmente es, al parecer, irreversible. Legalmente, y en principio es algo que ya está firmado, que ya está aprobado por la legislación, que ya está en marcha, de hecho. Hay varios factores. Primero, lo difícil que ha sido implementar los acuerdos, ¿no? El acuerdo de paz tenía unas fechas muy precisas, unos límites muy precisos en los que los guerrilleros se debían agrupar en zonas diferentes del país e ingresar poco a poco a la vida civil. Esto obviamente implicaba una enorme inversión de dinero por parte del gobierno y fue uno de los puntos más atacados por la oposición, porque suponía que de los impuestos se les iba a pagar un sueldo a los exguerrilleros. Y se ha tardado muchísimo el gobierno en hacer que este regreso a la vida civil de los guerrilleros se dé, lo cual ha hecho que muchos vuelvan a querer estar digamos, en la selva delinquiendo, o obviamente en el negocio del narcotráfico, que es otro de los grandes problemas que hay ahí. Y por otro lado, este proceso de reintegración que debía ser rápido, efectivo, se encontró con el proceso de las elecciones, ¿no? Y se ha politizado el tema de la paz durante la campaña que empezó hace unos meses y que ya se va a definir hacia la mitad del año. Y desde luego es el tema, porque la mayoría de los candidatos tienen que definir si están a favor, en contra. Desde luego el candidato que apoya a Uribe y que apoya a la derecha dice hay que repensar el proceso, no acabarlo porque ya se terminó, pero repensarlo, mientras que hay otros candidatos más de centro que dicen, bueno, el proceso estuvo bien, hay que pensar hacia el futuro. Y hay un candidato que es Humberto de la Calle, que fue directamente el negociador con las FARC, que dice tiene que continuar el legado de Juan Manuel Santos, tiene que continuar el legado del santismo frente a la paz. Y fíjate, yo no sé, las encuestas obviamente son muy cambiantes. Nadie tiene una mayoría como para decir este va a ser el candidato que va hacia adelante o este es el discurso que está ganando. Hay mucho enfrentamiento y lo que te decía, desde el plebiscito hay una división social muy profunda que yo siento cada vez que voy a Colombia entre la gente, ¿no? Entre la aproximación a lo que significa vivir en una sociedad que tiene que entender la idea de perdonar. Claro. No, esta gente hizo esto, esta gente cometió unos crímenes tremendos, pero para poder seguir adelante, para poder avanzar como sociedad, hay que perdonar. Y hay gente que con toda la razón, por la historia sangrienta de las últimas décadas, no lo acepta. Gente que fue víctima directa, ¿no? Las víctimas directas familiares que no lo aceptan. Sí. Y ahí hay algo curioso, quizás en las zonas más afectadas, más duras, es donde más aceptación hay. Bien. Es en las ciudades, digamos, una clase media acomodada a la que le cuesta más pensar en que la guerrilla haga parte de la sociedad y del proceso político, porque las FARC tienen un candidato a la presidencia que es su líder, que es Timochenko. Hay quien dice que realmente las elecciones presidenciales en Colombia es una lucha entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, que se reduce, digamos, al ego de estos dos ya expresidentes, será Santos a partir de este año, pero que al mismo tiempo estos dos hombres que lograron romper, digamos, ese bipartidismo que durante más de un siglo vivió Colombia entre liberales y conservadores, ¿no? Ahora hay, ¿cómo se llama? Centro Democrático y el partido de la U o no sé qué, que prácticamente son lo mismo, pero con otro nombre, ¿no? ¿Cómo ves esta afirmación? ¿Es de verdad son ellos dos los que están detrás o hay más clivajes, digamos, entre la población en Colombia? ¿Es solamente el tema de la paz y la reconciliación nacional o es también el tema de nuevos temas que están ahora en la agenda como matrimonio igualitario, como el derecho a decidir el aborto? Tantos temas que se están discutiendo desde México hasta Chile que han polarizado también a las sociedades. Sí, yo no lo pondría tan blanco y negro como que son ellos dos los que deciden, pero sí está en juego dos visiones muy diferentes de lo que es una sociedad.
Y Uribe representa, desde luego, a la derecha más fuerte, que cree en la autoridad, que cree en menos libertades individuales, que cree en fin, en una sociedad un poco más, decirlo, más conservadora. Y Santos, que sin ser un luchador por las grandes libertades, sí es una cosa un poquito más moderada, un poco más con una agenda mucho más liberal. Veo que hay otros candidatos como Sergio Fajardo, por ejemplo, que es de centro, pero que está en el Partido Verde, entonces tiene una agenda mucho más social y que ha buscado liberar un poco el debate político de solo la paz, no la paz, Uribe, Santos. Creo que también una sociedad que durante 8 años se dedica a escuchar todos los días ese enfrentamiento, y ese enfrentamiento termina hartándose del uno y del otro. Claro. Y no quiere saber más de ninguno de los dos. Y pienso que el camino sería avanzar hacia otros problemas, hacia otras discusiones, entender que ya hubo un proceso de paz que fue doloroso, difícil, pero que la sociedad debe reconciliarse y pensar en un nuevo camino, ¿no? Obviamente hay en juego el crecimiento económico, que durante el último año del gobierno de Santos fue muy bajo. Y también la oposición utiliza eso como un ataque, ¿no? Esto no ha crecido económicamente Colombia, tenemos que irnos por otro modelo. Yo te diría que ellos, por supuesto, van a estar ahí presentes los dos durante mucho tiempo por ser figuras tan polarizantes, pero quisiera que también salieran, y creo que los expresidentes lo más sano es que salgan muy pronto de la discusión pública. Hay figuras también colombianas que son globales y algunas de ellas son Antanas Mocos, por ejemplo, este alcalde que compitió también contra Juan Manuel Santos, precisamente en la contienda por la presidencia por el Palacio de Nariño. Un hombre que en México lo conocemos bien por su trabajo como alcalde, que inspiró a Marcelo Ebrard y a otros jefes de gobierno, alcaldes, digamos, en el país a temas de movilidad, a copiar el proyecto del Metrobús, ¿cómo se llama en Bogotá? Transmilenio. El Transmilenio, exactamente, el Transmilenio, y ponerlo en la Ciudad de México. Colombia ha sido un referente, digamos, en la mente de muchos urbanistas mexicanos en tiempos recientes. ¿Qué más? Porque ya para pasar, digamos, a hablar de otros temas, porque no podemos tampoco tener una bolita de cristal futurista para decir quién va a ganar la elección presidencial, pero vente pronto para hablar de ese tema, para que le demos más seguimiento. Pero regresando al tema de Colombia, no solamente armas, no solamente Juan Manuel Uribe, no solamente el proceso de paz, es estas otras cosas como la literatura, el maravilloso centro histórico que tienen en Bogotá, el tema de movilidad y demás. ¿Cómo se ve Colombia, digamos, o cómo piensas que se ve Colombia hacia afuera? Tú que has viajado también por tantos lados y que has trabajado en varios países, ya no se ve como ese país violento de los años 90, ya se ve como una promesa. Te lo pregunto porque estamos en un país que hoy en día tiene, digamos, esta imagen muy negativa en el resto del mundo. Un poco para ver si nos das un poco de esperanza de que esto puede cambiar. La esperanza es una cosa muy relativa, pero sí, Colombia durante muchas décadas ha sufrido una estigmatización durísima, con mucha razón. Un país que ha sido productor y vendedor de droga durante muchos años, con una historia de violencia de la espantosísima época de Pablo Escobar, de los del Cartel de Cali, de los nuevos del paramilitarismo. De las series de Netflix, ahora Narcos. Netflix nos ha dado una clase de historia reciente de Colombia muy buena. Y yo creo que esa imagen sí ha cambiado un poco. Te digo, no es un escenario perfecto, desde luego hay miles de problemas todavía. Creo que sigue habiendo un problema de seguridad interno muy grave, de tráfico de drogas, mientras que, y eso es otro tema, pero mientras que no haya una legalización, un país como Colombia va a seguir produciendo porque es tan buen negocio que es absurdo que se pare. Pero creo que es visto como un país que va hacia cierto progreso y del que México puede aprender muchísimo, ¿no? Pienso que por ejemplo, sobre el rol que juega la prensa en una sociedad en conflicto en Colombia, se llegó a muy buenos experimentos que en México valdría la pena explorar. También la ruptura con esos políticos tradicionales, con buscar figuras como mencionaba Antanas Mocos, con otro tipo de discurso, con otro tipo de visión de sociedad. Me parece que Colombia se ha ganado un poco ese reconocimiento
que es muy bueno al final y creo que el turismo ha crecido, que ya no se ve como un país al que simplemente no podías ir. Nos han retirado muchos visas y estos visados. Y siento que ahora desafortunadamente mucha de esa mala imagen ha pasado hacia México, ¿no? Hacia afuera. En Europa, tú bien lo sabes, la prensa tocaba mucho el tema de Colombia después del proceso de paz también, pero ahora como que la agenda noticiosa está muy sobre México porque pues lo que está ocurriendo en este país es gravísimo y tiene los ojos del mundo puestos ahí. Yo creo que Colombia ha tenido un proceso que en el México tendrá que ser muy diferente porque es un tipo de conflicto y un tipo de violencia diferente, pero yo tengo mucha esperanza que México sí pronto va a dar un salto hacia adelante. Recuerdo una campaña de principio de los 2000 tal vez, en la que se decía peligro, Colombia es un peligro para tu corazón, porque si la visitas te enamoras. Sí, era como así, el ¿no? peligro era quedar, el mayor peligro es que te quieras quedar. Exactamente. No me pareció tan afortunado el eslogan, pero se quedó, ¿eh? Pero se quedó, sí cambió una narrativa bastante bien. No, y ahora que mencionabas el caso de todas estas ficciones que han salido sobre el narcotráfico, sobre Pablo Escobar, notablemente Narcos, que es una serie que ha tenido un éxito brutal. Es interesante para el mundo ver lo que pasó ahí, que ocurrió durante esos años y cómo se pudo más o menos llegar a una solución relativamente buena. Y sí creo que en unos años, me preguntabas hace un rato sobre el legado de Juan Manuel Santos, habrá que reconocerle que con todos los errores que se pudieron cometer, se intentó hacer una salida. Así es. Oye, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero quiero invitarte a que vengas muy seguido a hablarnos de Colombia por acá y que nos recomiendes una lectura para la audiencia de Foro Global. Siempre termino con una recomendación de lectura. Puedo venir y hablar no solo de Colombia, de otros temas, pero me gustaría recomendar, puedo recomendar un libro que editamos hace unos años, que se llama La Ira de México. ¿La ira? La Ira de México. La Ira de México. En el que yo fui el coordinador y editor, pero tiene textos de Juan Villoro, Elena Poniatowska, Diego Enrique Osorno, Lidia Cacho, y es un libro que reúne todas estas voces para hablar del México contemporáneo y de todas las perspectivas que puede haber sobre lo que ocurre en este país. Pues ahí está, Felipe, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación. Sobre todo, gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano y te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV. Yo te espero el domingo a las 11 de la noche para la mesa de debate sin filtro y el próximo lunes por acá para una nueva emisión de Foro Global. Y por lo pronto te deseo muy buen fin de semana.